Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Hola Leo, buenas tardes. Como siempre, un gustazo aquí en este webinar que ya se está volviendo una tradición casi quincenal. Así que agradezco mucho el esfuerzo y todas las ganas y la gente que está aquí también, muy bienvenida. Hoy sí, pues muchas gracias, Ale, primero que nada a ti por estar siempre interactuando con nosotros y estarnos ayudándonos en este webinar. Como lo dices, ya se está volviendo quincenal y creo que todas las quincenas estamos trayendo temas muy, muy interesantes, como es el tema de hoy. Estoy de acuerdo, creo que este tema nos va a sacar de nuestra zona de confort y vamos a empezar a descubrir nuevas cosas, nuevas tecnologías que van a ver que nos van a ayudar muchísimo. Creo que las invitadas del día de hoy son de súper lujo y nos van a meter a un mundo nuevo y los que ya están dentro de esto nos van a abrir un poco más el panorama. Así que si alguien ya conoce todo lo que vamos a hablar, cualquier comentario que apoye o que nos ayude a hacer más interactiva la reunión, se los vamos a agradecer muchísimo. Sí, el tema de hoy, yo quiero hacer un poco de remembranza de algunos de los temas que hemos visto. Y Muy bien. precisamente en algún momento tocamos el tema de cómo armar un expediente de crédito para cobranza. Y creo que Correcto. tocamos temas muy, muy importantes y sobre todo la parte de qué conocer de tu cliente, Exacto. ¿no? Famoso, conoce a tu cliente, que es un tema que muchos no tienen tan claro, que no sabemos cómo identificarlo y que hoy creo que vamos a tener con mucha más claridad algunas herramientas para poder hacerlo. Sí, yo por eso le di tanta importancia a este tema, porque saber quién es tu cliente, a quién le vas a dar crédito, qué tanto puedes confiar en esta empresa es sumamente importante, ¿no? Entonces creo que el tema de hoy, pues de verdad nos va a ayudar muchísimo a abrir, y como dices, ya aplicado a la tecnología, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, pues vamos a empezar mientras más rápido mejor, porque creo que hay muchos temas, muchos puntos que tocar. Pero antes, como siempre, quiero hacerles el recordatorio de que tenemos una cajita que dice preguntas y respuestas. Son dos globitos que tenemos abajo. Ahí, por favor, nos pueden ir colocando cualquier pregunta que vaya surgiendo durante la conversación. La pueden ir colocando ahí y nosotros al final vamos a revisarlas para ver cómo lo vamos poniendo con nuestras invitadas y que seguramente todo va a quedar resuelto al final. Si tienen algo que comentar para todo el grupo, tienen otro espacio que es el globito de chat. Ahí pueden colocar cualquier comentario, aportación adicional, cualquier cosa que quieran interactuar directamente con nosotros o con las panelistas, también es muy, muy bienvenido. No vamos a dar uso de la palabra, así que también tienen el botón de levantar la mano, pero no lo usen porque por ahora estamos solamente interactuando entre nosotros, tratando de hacerlo sobre todo más ágil y no robarles más allá de una hora. Muy bien, pues yo quiero empezar presentando a la primera invitada de hoy, es Brenda. Ella ha estado en el medio de las fintechs desde hace más de 5 años. Actualmente trabaja en el área comercial de administración de cuentas y soporte de clientes de Simfy. Su experiencia se enfoca en lograr que empresas del ámbito tech y financiero obtengan el máximo provecho de sus recursos, automatizando procesos a través de herramientas innovadoras de tecnología. Antes de unirse a la familia Paybook, Brenda dirigía su práctica privada de psicoterapia en México y fue profesora de licenciatura en la Universidad Autónoma del Noreste. Brenda tiene una licenciatura en psicología y una maestría en administración de recursos humanos. Bienvenida, muy bienvenida, Brenda. Gracias, Alejandra. Gracias, Leonel. Pues encantada de estar aquí en este webinar participando con ustedes. Digo, por lo que he escuchado, pues ya tienen tiempo preparándolos y llevándolos a cabo. Entonces, es un honor ahora poder formar parte de este webinar. Muchas gracias. Gracias, Brenda, gracias por estar aquí. Y pues bueno, a mí me toca presentar también a Celine van de Ogdeland. Espero haberlo leído bien, Celine, si no, ahorita me corriges. Bueno, Celine es ingeniera química administradora del TEC de Monterrey, con estudios de negocios internacionales en España y Francia. Tiene experiencia en fondos de inversión, private equity, durante 2 años dedicados a invertir en pymes mexicanas, fondeando inversiones para Estados Unidos e Inglaterra, en la cual realizaba análisis financieros para determinar la evaluación de las empresas y procesos de due diligence para conocer mejor a la empresa y determinar su valor real. Tiene experiencia en
crecimiento en cartera 2X anual, optimización de procesos para dar mejor uso de experience al cliente y mejoras del tech para Know Your Customer y ofrecer exactamente lo que el cliente necesita, tomando en cuenta los datos más básicos del cliente. Bienvenida, Celine, también. Muchas gracias, Leonel. Sí lo pronunciaste más o menos bien, es Van den Oeland. Y encantada de estar aquí con ustedes. Espero sea de mucho aprendizaje para todos. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar. Yo diría que lo primero que tenemos que saber, como ya lo venimos platicando, es saber exactamente qué significa conoce a tu cliente, know your customer, como se dice más fácilmente o de forma más global, diría yo. Pero quisiera que empezáramos un poco con esto, con un poco de detalle y para que nuestros participantes que están hoy aquí quede el primer concepto perfectamente claro. Claro que sí. Gracias, Alejandra. Bueno, pues voy a empezar. Ya lo mencionaron ustedes, pues efectivamente Know Your Customer son las siglas para este KYC. Y pues bueno, como el nombre lo dice, pues precisamente se trata de conocer y validar que una persona o una empresa es quien dice ser, ¿no? Entonces es muy fácil asumir, ¿no? Que si alguien dice, pues yo soy esta empresa y tengo una oficina, tengo tarjetas o algo, pues das por hecho que sí, ¿no? Sí es y sí existe, pero la realidad es que el Know Your Customer va mucho más allá, o sea, se trata de realmente verificar y contrastar contra fuentes de información confiables que esta empresa es quien dice ser y realiza la actividad que se supone que debe de realizar. Este proceso, porque en realidad pues es un proceso, o sea, es algo que se aplica en muchos ámbitos pues de los negocios actualmente, pues tiene toda una secuencia de pasos, ¿no? Y el objetivo principal es, pues, asegurarse de que si tú vas a entablar una relación comercial o de negocio con una empresa, pues que esta empresa sea, pues, realice actividades lícitas, o sea, que no esté en algún punto de ilegalidad y que además, pues, cumpla también pues, con lo que la ley indica, ¿no? O sea, que vamos, o sea, el proceso consiste en validar por medio de documentación. Ya sabes, vas a solicitar un crédito, vas a abrir una cuenta en algún lado, entonces lo primero que te piden es algún tipo de identificación. Entonces una identificación pues te muestra, ¿no? Unos datos, un nombre, un domicilio, cuándo se constituyó. Bueno, sí, pero vamos a hablar por ejemplo de una persona, tu INE o tu identificación oficial pues muestra ciertos datos, pero hay esos datos, o sea, ese documento, aunque es oficialmente válido, pues también hay que contrastarlo con algo que también verifique que sí efectivamente eres tú, que ese documento pertenece a ti y que el documento es legítimo, ¿no? Entonces, para una empresa, pues con mucho mayor razón, ¿no? O sea, no existe tal cual una credencial o algo que nada más diga, esta empresa se llama así y realiza esta actividad, o sea, son toda una serie de documentos, actas constitutivas, datos de accionistas, las personas que la conformaron, el capital que tiene, de dónde proviene. Entonces, toda esa información se solicita en este proceso de Know Your Customer y el siguiente paso sería justamente eso, ¿no? Llevar esa información que tú ya llenaste o que tú ya entregaste en algún lado, llevarla a fuentes de información confiables, ¿no? ¿Dónde puedo yo revisar que realmente esto que tú dices que haces y que tú eres es válido, ¿no? Y es legal y no va a caer a lo mejor en algún punto que te pueda causar algún problema, ¿no? Justamente ahorita el Know Your Customer lo que busca es prevenir, como decía, bueno, cuestiones ilegales, muy enfocado al tema de lavado de dinero, muy enfocado al tema de no financiar actividades terroristas o actividades enfocadas al narcotráfico, estos temas que están pues, muy en boga, ¿no? Bueno, siempre han estado, pero ahorita pues sabemos, ¿no? Que existe mucho recurso en ese sentido. Entonces, lo que buscan las instituciones principalmente o la gente que está entablando relaciones comerciales, pues es eso, ¿no? O sea, que no dices, qué bueno que alguien quiera meter su dinero aquí o quiera invertir su dinero, pero ¿de dónde viene ese dinero, no? Porque eventualmente puede ser un problema para ti. Entonces, justo eso, o sea, resumiendo es conocer, validar que lo que alguien dice que es y lo que realiza, sí es cierto. Verificar esos datos con fuentes de datos confiables, con fuentes de información confiable,
prever un comportamiento, vamos, por ejemplo, cuando alguien abre una cuenta y todo dice con cierto capital, con la actividad que realiza, el tiempo que tiene de haberse constituido, o sea, entonces puedes tú prever más o menos qué crecimiento o qué comportamiento va a tener y pues eventualmente pues ver si hay coherencia, ¿no? En ese comportamiento que tú más o menos revisaste o predices que va a suceder, ¿no? Eso es pues un poquito en resumen lo que es Know Your Customer. Y la responsabilidad solidaria que se vuelve un tema clave para esto, ¿no? Creo que más allá de realmente conocer a tu cliente o integrar este expediente, es la necesidad de hacerlo, es por la responsabilidad solidaria que conlleva. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, hay mucha, digo, siempre, es un proceso que siempre ha existido, ahorita, digo, se ha puesto mucho más en boga justo tiempos de pandemia, ya sabes, antes, pues tú querías hacer un trámite y ibas personalmente, entonces era más fácil constatar, o sea, a ver, tú eres esto, me traes tus papeles, yo los llevo, te vuelvo a citar, o sea, voy a tu oficina, o sea, vas, es como ese contacto personal que parecía ser como el único medio para validar esta información, ¿no? Ahorita, con la automatización justo de procesos y todo este tema de pandemia, que pues no se puede ese contacto, se lanzaron un montón de herramientas y hay muchas más formas de poder validar, ¿no? Y ahora tenemos procesos de KYC que son totalmente virtuales, ¿no? Que no siquiera tienes que estar, mandas tu foto, o sea, todos los mismos, siempre va a haber un envío de documentos, un intercambio de información, pero ahora hay otras formas de validarlo, ¿no? O sea, ya sabes que antes te pedían, tráeme tu identificación oficial y la copia, y entonces yo ya cotejo en la copia que vi tu identificación oficial, ¿no? Entonces ahora es, mándame o vamos a hacer una llamada y ponte y pon tu identificación y que yo sepa que eres tú, ¿no? O sea, ahorita hay muchas más herramientas, entonces todo también esto se va adecuando a la época, entonces, bueno, es muy, muy interesante. Me encantó que se haya elegido este tema, entonces Sí, hay mucho que platicar de este tema. sí, desde luego. Yo sé, por ejemplo, que muchas empresas tienen obligatorio tener el proceso de Know Your Customer incluso por auditoría, ¿no? Y es por eso que quisimos invitar también a un usuario del crédito, o más bien alguien que normalmente está dando crédito, como es la empresa Crece, y que se enfoca precisamente en pymes, en donde el crédito es día a día para miles de empresas y algunas de las empresas pues es difícil de identificar, ¿no? Entonces, precisamente la siguiente pregunta que queríamos hacerles va para Celine. Celine, en este proceso de Know Your Customer, ¿cuánto tiempo gasta Crece? Y también en la parte de verificación de ingresos, que es otra parte muy importante. Sí, claro. Pues principalmente una vez que todos los documentos del cliente están de nuestro lado, que son documentos, unos son muy básicos como pueden ser estados de cuenta, pueden ser constancias de situación fiscal, que son fáciles de obtener, pero también pedimos cierto tipo de documentos para verificar que la empresa verdaderamente sea la persona que está solicitando el crédito. Este documento es se me fue el nombre de cómo se llama, pero es cuando registran la empresa. ¿Acta constitutiva? Ándale, justo, el acta constitutiva. Entonces, ahí también podemos ver quién es el representante legal, si coincide con el nombre que tienen los estados de cuenta, dependiendo ya si es persona moral, si es persona física con actividad empresarial, ya que damos créditos a estos dos tipos de personas únicamente, que son personas que tienen una empresa. Una vez teniendo todos esos documentos, que pues, igual, o sea, también necesitamos el comprobante de domicilio, ya podemos empezar a hacer un análisis que va paso por paso para que tú vayas llenando como un formulario y puedas determinar el KYC, que literalmente lo sacas todos estos documentos. Son 5 documentos los que necesitas para esto. Una vez teniendo ya esos 5 documentos, tú puedes dar una respuesta al cliente si es factible que le prestes dinero o no. En el caso de que en el KYC salga que hay algo raro, que una dirección no cuadra, un nombre está algo chueco, hay muchos casos en los que salen nombres chuecos, por ejemplo, los apellidos que tienen una ñ en su apellido, pues hay veces que hay tema con eso, porque en la constancia de situación fiscal sí está, pero en el comprobante de domicilio no está, por ejemplo. Entonces, pues, ¿cómo cuadras que es la misma persona? Tienes que irte a buscar con el RFC, checar que el RFC es el mismo, igual con los apellidos que tienen acentos que no son mexicanos. Digo, en mi caso, mi apellido no tiene acentos, gracias a Dios, pero hay apellidos no sé, franceses, donde puede tener el acento que es hacia el otro lado, entonces ahí también es como otro proceso un poco más largo, pero básicamente cuando son nombres mexicanos con el abecedario mexicano que no incluyen una ñ, es muy rápido, o sea, es un proceso, una vez que tenemos los documentos, en ese mismo día te podemos, o sea, decir
podemos decir que ya conocemos a nuestro cliente. Y si hay como estos casos en específico que justo acabo de mencionar, pues sí se puede extender otro día más en lo que juntamos como más información, más evidencia de otro tipo de documentos que pueden ser como documentos del banco, documentos del SAT, otro tipo de cosas para verificar que sí sea la misma persona, porque obviamente no podemos descartar a todo este como mercado que es de gente extranjera, que ya vive en México, lleva años viviendo en México, hasta ya son mexicanos, pero pues tienen un nombre que no es mexicano, entonces como que eso causa un poco de ruido al llenar los formatos que ya están predeterminados para el KYC. Y en cuanto a la verificación de ingresos, tenemos justo un área especializada donde los estados de cuenta que sube el cliente se revisan uno por uno para ver que los ingresos que están demostrando no sean traspasos entre cuentas, porque muchas veces si una empresa tiene una cuenta en X banco, en Bancomer, y otra cuenta en Banorte, y se pasa de una cuenta a otra para pagar la nómina de Bancomer, o sea, que salga el dinero de Bancomer, pues ahí la cuenta de Bancomer no registra que es un ingreso que proviene de la misma cuenta del cliente. Entonces ahí es cuando los capturistas, que así se llaman dentro de Crece, tienen que revisar transacción por transacción para asegurarse de que los ingresos sean, o sea, que no se estén contando doble, porque si no se contarían doble en la de Banorte y en la de Bancomer. Entonces, que se cuenten una sola vez. Y esto es para cuando únicamente nos dejan estados de cuenta. También está la otra forma de verificar los ingresos, que es por medio de la facturación del cliente, pero esta solo se utiliza siempre y cuando el cliente nos dé acceso a su facturación. Nosotros, como una ventaja que tenemos, es que no a fuerza te pedimos que nos des tu facturación, sino con tus estados de cuenta podemos prestarte lo que tu estado de cuenta determine, pero si nos das tu facturación, pues podemos hacer como que un análisis mucho más completo y determinar la capacidad de pago que tienes y cuánto te podemos prestar para que pues, sea como que algo estratégico entre ambos. Celine, hablaste de 5 documentos básicos para poder iniciar con la validación del cliente. ¿Nos ayudas a repetir cuáles son? Claro, son estados de cuenta, la identificación oficial, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal y acta constitutiva. Muy bien, con eso ustedes pueden empezar a hacer un trámite que además de hacerlo de una forma semi-manual, lo intercalan con estas herramientas que vamos a conocer hoy, ¿correcto? Sí, justo. Muy bien, entendido. Muy bien, ahora ya cuando vas a usar este tipo de herramientas y que vas pues a implementarlas dentro de tu negocio, ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar a la hora de revisar estas solicitudes de los clientes? Brenda. Sí, pues, digo, ahorita justo pensando en lo que comentaba Celine, digo, es muy importante recalcar que, bueno, el trabajo de una persona, bueno, sigue siendo invaluable, ¿no? Lo que puede validar directamente, como comentaba hace un momento. Pero, sin embargo, también, como decías, hay cosas que tiene que, bueno, que tenemos que ponernos como al día en cuanto a la tecnología, ¿no? Sabemos que el hacer trabajo manual por muy metódico, muy eficiente que se trate de hacer, pues bueno, no, a veces queda un poquito desfasado o tarda un poquito más a lo mejor de lo que podría demorar el utilizar tecnología, ¿no? Entonces los problemas principalmente que se presentan cuando se revisan papeles y documentación manual, pues es justo eso, ¿no? O sea, lo primero es que toma más tiempo, o sea, es mucho más va a ser más tardado siempre, o sea, el que alguien esté revisando, de entrada solicitando una documentación, esperando que se le entreguen y luego revisándolas. A lo mejor el proceso de revisión es la que pues, no puede saltarse a la persona, ¿no? Pero el proceso de recolección probablemente pueda ser lo que tome más tiempo, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? Y el segundo, pues muy importante es que puede prestarse a errores. O sea, una vez que alguien, o sea, bueno, entrega documentación, a lo mejor la revisión como tal no sí es muy metódica, pero, por ejemplo, el que alguien entregue algo que no sea, un documento que no sea real, ¿no? O sea, que sea, vamos, o sea, altero algo, o sea, y más ahorita como les comentaba con el tema de que todo se envía digitalmente o virtualmente, pues es mucho más fácil o probable que alguien pueda modificar algo en un documento digital, o sea, vamos, le tomas una foto, le cambias algunas palabras, lo envías así, y entonces para que la persona que lo está revisando
detecte ese cambio o esa manipulación, pues bueno, eso también ya te implicó más tiempo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor también un error, o sea, igual y tú validaste más cosas, entonces vamos, se presta a errores, se presta a falsificación, se presta pues a que tome más tiempo, ¿no? Y pues bueno, el punto pues primordial de esto es que el tiempo, el error y la corrección y el volver a solicitar o el dedicarle más tiempo para corroborar o confirmar que lo que se envió realmente pues es correcto y es real y es fidedigno, pues es que se traduce en dinero, ¿no? Entonces el problema es ese. Al fin de cuentas todas las empresas pues quieren ahorrar dinero, ¿no? O quieren gastar o invertir lo menos posible en procesos que no son su core. O sea, finalmente el objetivo de las empresas, como por ejemplo Crece, es otorgar los créditos y bueno, el modelo es otro, pero todo lo que implica ese proceso de poder validar y revisar y estar seguros de que la información que están revisando ellos es real, es correcta, está en tiempo y demás, entonces, bueno, pues se traduce en dinero. Entonces, esos son los problemas principales, ¿no? Es tiempo, se presta a errores o a falsificación y eventualmente, pues, costos económicos. Muy bien. Oye, qué interesante todo esto que mencionas, porque precisamente en Inóxico también pensamos siempre en aplicar la parte de la tecnología para ahorrar, no, como tú lo dijiste, la parte del personal para nosotros también es muy importante, pero el tiempo que puedes ahorrar y dedicarte a actividades que realmente te produzcan valor es mucho mejor, ¿no? Si tienes herramientas que te ayudan a automatizar muchos procesos. Totalmente, Perfecto. porque si ya tienes el recurso, o sea, las personas las puedes poner a hacer actividades, vamos, que aporten, o sea, que desarrollen más, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo más que puedas quitarle esa carga, o sea, no significa que vas a prescindir de ese personal, es al contrario, o sea, vas a darle la oportunidad de que desarrolle otras actividades de mucho más valor que estar confirmando que un documento que desde el inicio podría haber sido real y seguro, confiable, pues te evitas esa parte, ¿no? Entonces, sí, Claro. son los problemas que se presentan principalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta va para Celine. Celine, obviamente como empresa siempre estamos buscando al perfil ideal del cliente, el que te va a pagar bien, el que te va a pagar a tiempo. Ustedes que son una empresa que da créditos, ¿qué tan eficiente es filtrar tus prospectos cuando estás buscando este perfil de cliente? Oh, pues como nosotros somos una empresa 100% digital, o sea, no tenemos ni siquiera oficinas, más que por si quieres ir a firmar el contrato, pero somos una empresa 100% digital, entonces todo el proceso nunca tienes que ver la cara de nadie. O sea, siempre vas a estar hablando por medio de una plataforma, por medio de WhatsApp o por medio de llamada. Entonces, para esto, cuando el cliente entra a la página de Crece, o sea, crece.com, hay como 3 pasos antes de que nos llegue a nosotros su solicitud. El primer paso es llenar documentos básicos, datos básicos, perdón, que es tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento y 2 preguntas estratégicas. Estas 2 preguntas son: ¿qué tipo de persona eres? O sea, si eres persona física, persona moral, persona física con actividad empresarial, o si no estás dado de alta en el SAT. Si no estás dado de alta en el SAT o si eres persona física a secas, Crece no te puede prestar dinero, porque Crece es únicamente para pymes. Entonces, en ese momento que tú selecciones que eres uno de estos 2 tipos de personas, te rechaza y te manda a una página donde tú puedes aplicar a créditos que no son para pymes, que son para personas físicas. En el caso de que tú selecciones que eres persona física con actividad empresarial o persona moral, ya eres apta para nosotros para darte un crédito. Esa es una pregunta estratégica en el paso 1. La segunda pregunta estratégica son tus ingresos. Nosotros, por tema de fondeadores, no podemos prestarle dinero a empresas que tengan menos de 50,000 pesos mensuales como ingresos. Entonces, la pregunta estratégica es: ¿cuántos ingresos tiene mensuales tu empresa? Hay varios rangos, pero si tú seleccionas el rango de 0 a 50,000, también se te va a rechazar y te va a dar otra recomendación de dónde aplicar para un crédito que es apto para tu perfil. Entonces, una vez que pasas el paso 1, ya limpiamos a varios clientes que, para ahorrar el trabajo al cliente y a las personas de Crece, pues sabemos que no te vamos a poder prestar, entonces mejor te avisamos desde el principio, en vez de dejar que llenes toda tu información y decirte: ay, ¿sabes qué? No te podemos rechazar porque eres persona física. Digo, no te podemos prestar porque eres persona física. Entonces, como que ese es el primer paso, que es datos básicos y te ayudan a darte cuenta si eres apto o no para Crece.
Luego, el segundo paso, que es como otra ventana, ahí checas más datos de la persona, como la dirección, el RFC, tanto de la persona como de la empresa. Y en ese paso, nosotros revisamos el buró, tanto de la persona como de la empresa. Si eres persona física, pues nada más se revisa un buró. Si eres persona moral, se revisa el buró de la persona física y el buró de la persona moral. Y ahí si tienes un mal buró, mal historial, mal score, te vamos a rechazar y te vamos a dar como una página donde puedes tú consultar tu buró, ver por qué está mal tu buró y arreglarlo para que luego puedas regresar con nosotros y ya con un buen buró te podamos prestar. Entonces ese es el paso 2. Limpiamos a los clientes que no tienen buen historial porque eventualmente cuando lleguen a la parte de crédito se van a rechazar. Entonces preferimos rechazarlos desde antes y ahorrarle todo ese tiempo a los que trabajan en Crece como a los clientes. Y luego el tercer paso es ya información de la empresa. Ahí es cuando te pedimos que nos des tu facturación, ¿ok? Entonces, en este caso es cuando usamos una herramienta como Synthify, donde podemos bajar la facturación del cliente y ahí podemos ya dar una preoferta. Esta preoferta se da en base a su facturación porque no hemos tenido los estados de cuenta. Si el cliente decide no dar los estados de cuenta, no dar la facturación, la preoferta se da hasta que tengamos los estados de cuenta. Entonces, en este paso donde ya tenemos la facturación del cliente y todo, se le da su preoferta y él decide si desea continuar o si no le interesó la preoferta que se le dio. Y si desea continuar, ya se suben estos 5 documentos básicos que les mencioné anteriormente para Know Your Customer y todo eso. Muy bien, para recapitular y hacerlo un poco para el business to business y traducirlo un poquito, tú recomiendas entonces que las preevaluaciones son mucho más eficientes que llevar todo el proceso en conjunto hasta el final con un agotamiento del cliente, a veces cansancio, a veces hartazgo y que al final tu resultado sea negativo, ¿no? Entonces, este tip que tú nos entregas como para decir, primero preevalúa, haz preguntas estratégicas, revisa que cumplen con tu perfil y después continúa con paso 2 y paso 3, es creo un enorme aprendizaje, ¿correcto? Sí, justo. Y de hecho, la solicitud no tarda tanto en llenarse, o sea, son máximo 5 minutos lo que te tardas en llenarla, pero pues preferimos que desde el principio ser súper transparentes de que si no cumples con nuestro perfil, no hay manera de que te prestemos dinero. Entonces, por eso desde el principio tratamos de poner como esos candados en los que si no cumples, te damos otras opciones donde sí pudiera cumplir tu perfil. Entiendo. Y ahora, ya que tienes tu cliente, ¿ustedes cómo los dividen o cómo los clasifican a toda tu cartera de clientes? En este caso, se clasifican dependiendo de los ingresos que tiene el cliente, que los ingresos, pues, como lo mencioné, lo preguntamos en uno de los pasos. Entonces, una vez que los tenemos clasificados como por los ingresos, se clasifican por otros criterios que ya van dependiendo más de riesgo, que se van viendo en cuanto a la facturación, los estados de cuenta, qué tan riesgoso es prestarle, dependiendo del giro del negocio, por ejemplo. Un ejemplo muy básico es el giro de construcción. Es como muy inestable, por así decirlo. De repente puede tener muchísimos proyectos, de repente 0 proyectos. Entonces, por eso es un giro un poco más riesgoso, donde Crece es un poco más conservador. También, por ejemplo, en negocios, en empresas que trabajan mucho con gobierno, también pues, puede llegar a ser riesgoso, porque en un cambio de gobierno, ¿qué pasa? Se hacen licitaciones otra vez y se contrata a otra empresa probablemente. Si se queda con la misma empresa, pues muy bien, pero entonces también en este caso es muy conservador Crece porque implica gran riesgo de que el cliente no te pueda pagar. Porque pues los ingresos que está teniendo ahorita, con los contratos que tiene ahorita, no necesariamente van a ser los ingresos que va a tener en 2 años. Entonces, también depende mucho del tipo de crédito, del plazo del crédito principalmente, porque eso va a determinar cuánto tiempo necesita el cliente mantener esos ingresos. Entonces, con eso tú puedes determinar si lleva 10 años teniendo el mismo nivel de ingresos o 10 años creciendo de una manera estable, pues es un cliente estable. Pero si apenas creció muchísimo el mes pasado, pues ¿qué te asegura que el siguiente mes va a tener el mismo crecimiento? Entonces, por eso se hace todo un análisis de riesgo y conforme a ese análisis de riesgo se categorizan los clientes. Y una vez categorizados, ya se le explica la oferta al cliente, se le explica, oye, ¿sabes qué? Te puedo prestar esto, este plazo, ¿te interesa? ¿No te interesa? ¿Sabes qué? Me interesaba un monto más alto, entonces te puedo prestar
a cambio de una garantía. Tú me dejas una garantía que puede ser un terreno, cualquier tipo de bienes raíces, una casa, tu oficina, si está tu nombre, y ya yo te puedo prestar un monto muchísimo más alto, porque los montos o sea, nuestro como hit es prestar sin garantía. O sea, prestar básicamente confiando en que el cliente te va a pagar. Por eso es tan importante el Know Your Customer, porque en el momento que tú conoces a tu cliente, sabes si te va a pagar o no. Y Tienes pues elementos para clasificar, claro. Ujú. exacto. Entonces, y también pues todo el análisis de riesgo, que tenemos un equipo súper especializado para eso, que dice, ¿sabes qué? Este cliente, yo vi su historial en buró, siempre paga todos sus créditos, todas sus tarjetas de crédito las paga a tiempo, tiene muchísima capacidad de crédito, claro que le presto. Entonces, pues así los categorizamos y siempre es, esperando que el Know Your Customer nos dé pauta para conocer, literalmente para conocer al cliente y saber que es un buen prospecto para crecer. Sí, eliminar los que tengan algo negativo, evidentemente, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, súper interesante el proceso de riesgos que mencionas, Selim. Pero ahora yo aquí le quiero preguntar a Brenda, ¿cómo entra la parte tecnológica en esta parte, ¿no? Y creo que tú nos puedes platicar un poco de esto que le llamamos APIs, ¿no? A ver si tú nos puedes explicar un poco. Claro que sí. Pues sí, justo eso es como el core, lo que hace Synfy. Un API como tal, bueno, son las siglas para decir Application Programming Interface, que en palabras mucho más simples para cualquier persona que incluso no es del ámbito técnico, lo que quiere decir es que es una herramienta que conecta dos sistemas. Vamos a decir, hay un sistema que realiza una actividad o que tiene cierta información y hay otro sistema que quiere beneficiarse de esa información o de esa funcionalidad. Entonces, lo que hace un API es conectar estos dos sistemas o estas dos fuentes para que puedan, pues, beneficiarse justamente, ¿no? O sea, que puedan obtener una funcionalidad adicional. Entonces, suena un poquito como, bueno, pero entonces realmente, ¿qué hace el API, no? Vamos, por decir, es más fácil entenderlo con un ejemplo, ¿no? Justo lo que comentaba ahorita Celine. Crece, necesita la facturación en algún punto de su proceso para poderle dar más beneficios a sus clientes o ofrecerles servicios adicionales, les pide la facturación. Imagínate lo que, aparte, bueno, la documentación que ellos le solicitan, y sí que es como lo más básico, o sea, que el cliente sabe que tiene que mostrar eso o que entregar esa documentación, pero por ejemplo la facturación. O sea, a ver, bueno, ¿qué hace una persona o una empresa para obtener toda su facturación y de aquí a que te la entregue, te la mande y todo eso? Sería como algo que implique pues mucho volumen de información y mucha, pues lo que comentamos hace rato, ¿no? O sea, si es documentación física, que se tiene que revisar manualmente y todo eso, lo que implicaría en tiempo y en esfuerzo revisar esa información. Entonces, ¿qué hace? Crece, contrata servicios de Synfy, que Synfy es un API, justamente, que lo que hace es conectarse con diversas fuentes de información financiera y fiscal. En este caso, Synfy se conecta directamente con el SAT y extrae la información toda la información que puede estar en el SAT: facturación, declaraciones, constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento, o sea, todo lo que tú podrías obtener o que ellos podrían obtener yendo directamente a la fuente de información, pero de forma automatizada. Justamente lo que hacen las APIs, o el beneficio o la gran diferencia entre que vayas tú manualmente y descargues. Si es una persona, dices, pues, ¿qué tiene de complicación? Pues es lo mismo poner una API o ir yo al portal. Pues sí, pero cuando manejas muchos clientes, cuando manejas mucho volumen de información, estás hablando de información de terceros, es mucho más factible y mucho más redituable, vamos a decir. Te ahorra recursos el conectar más bien un API como Synfy y que Synfy haga esa chamba por ti, vamos a decirlo así, ¿no? Y te garantiza que obviamente al momento que tú estás utilizando esta API, sabes que la información viene directo de la fuente, sabes que no hubo manipulación de información, sabes que la información está completa y pues finalmente es confiable, ¿no? Entonces, y es mucho más rápido porque pues es un sistema, o sea, estamos hablando de software y pues como comentábamos hace ratito, pues es mucho más rápido, ¿no? O sea, el estar picando botones o tener a una persona entrando a un portal, poniendo datos, buscando qué bajar y todo eso, comparado con lo que es poner algunos pocos menos datos por medio de Synfy y que Synfy te traiga toda la información y te la esté actualizando de forma recurrente. Entonces, eso es un API. O sea, un API conecta dos fuentes
dos sistemas o fuentes de información, en este caso, por ejemplo, el SAT, con una plataforma que, como comentó Celine, que es totalmente tecnológica, entonces que fácilmente puede integrar un API y que, bueno, pues sabe que va a ahorrarse o tener una funcionalidad mucho más rápido de lo que podría ser hacer un proceso manual, ¿no? O poner a lo mejor también a su gente a trabajar. Eso es lo que hacen las APIs finalmente es, como conectan sistemas, muchos sistemas o aplicaciones, por ejemplo, ahorita, o plataformas o páginas web, lo que hacen es pues, meter una API que haga una funcionalidad en específico, ¿no? En lugar de querer inventar como el hilo negro de decir, oye, bueno, yo tengo una página donde vendo ciertos productos, ¿no? Entonces, aparte tengo que ponerle el botón de búsqueda y tengo que ponerle el botón de no sé, y desde el botón de registro, los datos de registro, ¿no? Por ejemplo, algo muy básico que todos usamos y que a veces ni sabemos es por ejemplo, el login con Facebook. Cuando entras a una página de algo más y te dice regístrate con tus datos o haz inicio de sesión con Facebook. ¡Pum! Eso es un API. O sea, es una funcionalidad muy específica que se puede integrar a cualquier otro sistema, a cualquier otra página, ¿no? Entonces, en este caso, Sinfy lo que hace es conectar fuentes de información financiera con aplicaciones o plataformas como Crece, que requieren esta información. Entonces nosotros lo que hacemos, o quien utiliza una API como Sinfy, pues son pues otras fintechs o empresas de créditos en línea, plataformas de contabilidad en la nube, ERPs, sistemas contables. En realidad puede cualquier persona que tenga un sistema en el que requiera información ya sea del SAT, o información de bancos, o información de instituciones de servicios. Nosotros les vamos a ofrecer esa funcionalidad rápida de tener información confiable directo desde la fuente. Eso es. Y entonces, en lugar de que tu persona física con actividad empresarial vayas a la página del SAT y descargues todo y pongas todo en un archivito y lo pongas en un archivo comprimido y lo mandes por correo y hagas todo este proceso que normalmente se tiene que hacer para poder abrir o tramitar un crédito, lo que haces es firmarte con Facebook, ¿no? Que en realidad aquí son con Sinfy, con tus claves del SAT, y toda esa información va a pasar directamente a la plataforma de Crece para que ellos puedan tener la información que utilizan. ¿Estoy correcto? Totalmente, justo ese es el flujo, es así en muy resumido y muy claro. Es decir, te ahorras todos esos pasos que tú mismo mencionaste, vas a la página, descargas, o le dices a tu contador, oye, necesito todo esto, y el contador va a la página, te descarga todo, luego te lo manda y luego tú lo comprimes, se lo mandas. O sea, son muchos pasos. Entonces, Crece y otras plataformas y muchos sistemas lo que hacen es, ¿sabes qué? ¿Quieres ahorrarte todos esos pasos y quieres que te autoricemos un crédito mejor o que te demos algún beneficio adicional? Entra con tus mismas credenciales de acceso que usas para entrar al portal del SAT o al portal bancario o al portal de la institución de la que quieras extraer información. Y justamente, entonces ya, o sea, la persona que está introduciendo sus credenciales se olvida porque Crece en automático, recibe la información que necesita y la puede analizar mucho más rápido y puede descartar lo que a lo mejor es necesario y rápido puede decir, ok, con estos datos yo ya sé, ya conozco más a mi cliente, ¿no? Ya tengo información adicional que me va a permitir ofrecerle pues beneficios y productos adicionales, ¿no? Sí, claro. Sí, pues muy bien. Entonces, Sinfy ayuda a FinTech como Crece, obviamente, y ahí, ¿cuáles son los usos, las conexiones? ¿Cómo está el tema de los beneficios que se pueden ayudar entre estos dos tipos de empresas? Sí, no sé, ¿quieres que empiece Jocelyn o tú? Pues, si quieres empiezo y ya tú complementas. Pues básicamente nosotros usamos Sinfy en todos nuestros casos donde el cliente sí nos deja sus accesos para la facturación. Entonces, lo que hace Sinfy es nos baja la facturación como nosotros la pidamos. O sea, si nosotros pedimos el total de facturación anual, nos va a dar el número total. Si nosotros pedimos que nos lo dé por mes, por cliente, la forma que nosotros lo queramos, Sinfy nos lo proporciona de esa forma. Y eso sirve para nuestro análisis de riesgo, que hace pues todo el equipo de riesgo, obviamente, para poder analizarlo desde diferentes perspectivas. O sea, ¿qué pasa si el cliente tiene un solo cliente que le factura? Pues eso también es muchísimo riesgo, porque si se le va a ese cliente, que es el único con el que factura, se queda en ceros la empresa. Entonces, por eso nos sirve la facturación por cliente.
¿Qué pasa si es un cliente que tiene mucha estacionalidad? ¿Qué quiere decir esto? Que sus meses fuertes son noviembre, diciembre y enero. ¿Por qué? Porque vende cosas relacionadas con Navidad, por ejemplo. Entonces, la facturación por meses también nos ayuda a determinar si es un cliente con mucha estacionalidad o con poca estacionalidad. Y también, pues, la facturación general anual nos sirve para comparar año tras año. Entonces, Syncfy nos ayuda a bajar la facturación de la forma en la que nosotros queramos. Igual con los documentos como la constancia de situación fiscal, que nos puede proporcionar igual todos los datos que tiene este documento, Syncfy nos los puede proporcionar y ya nosotros analizarlos sin necesidad de pedirle al cliente que la suba. Entonces, Siempre y cuando el cliente esté de acuerdo, acepta, claro, da sus permisos. sí. Y cuando no está de acuerdo, tienen otros procesos, ¿no? Cuando no esté de acuerdo, el proceso es mucho más manual porque el cliente tiene que subir sus documentos, que normalmente son documentos que se tienen a la mano. Pero pues sí, tiene que subirlos a nuestro portal y una vez que ya estén en nuestro portal, el cliente ya no se entera de nada más que de su preoferta y oferta final. O sea, todo el proceso se hace interno con Crece, no le preguntamos nada más. O sea, nada más o nos entrega sus documentos o nos entrega sus accesos, cualquiera de esas dos, y nosotros hacemos todo el proceso interno. Y pues siempre que usemos otra plataforma más tecnológica como lo es Syncfy, es mucho más fácil para nosotros porque vemos toda la información en crudo. O sea, nosotros podemos decidir qué queremos ver, qué no queremos ver. Y pues cuando los clientes nos entregan documentos, sí es mucho más difícil porque, por ejemplo, los estados de cuenta, nosotros los pedimos que tal cual estén descargados de la banca electrónica. Si es un estado de cuenta físico y le sacaron copia, no nos sirve. O sea, tiene que ser un documento de la banca electrónica tal cual. Y pues a muchos clientes se les dificulta a veces ese tipo de documentos porque les siguen llegando los documentos, los estados de cuenta en papel. Físico, sí. Ajá, exacto. Entonces es pues un proceso como de, ¿sabes qué? Este documento no me sirve, vuélvemelo a mandar, pero descargado de la banca electrónica. Obviamente nosotros ya tenemos videos de capacitación de cómo bajar tus estados de cuenta directos de la banca electrónica, de cómo bajar tu constancia de situación fiscal para esos clientes que no están familiarizados todavía con un proceso 100% digital. Porque como nosotros somos 100% digitales, pues el cliente también tiene que serlo y tener sus documentos de una forma 100% digital. Entonces, por eso nos ayudan mucho las herramientas que Syncfy nos puede dar, porque sigue siendo una empresa 100% digital, Syncfy. Entonces nos ayuda como que a seguir con nuestra filosofía de que todo es en línea, lo tienes en 72 horas, sin ningún problema, sin tener que trasladarte, sin tener que llevar documentos, todo a través de una computadora. Sí, Brenda. Sí, gracias. Mira, les voy a compartir muy rapidito mi pantalla. Dame un segundo. Avísenme si la pueden ver, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Muy bien. Bueno, pues justo lo que comentaba ahorita Celine, digo, gracias Celine, pues sí, efectivamente nosotros, Syncfy lo que busca es ayudar o apoyar a empresas como Crece, que están pues totalmente en tecnología, pero también lo que hacemos nosotros es buscar justo eso, o sea, como quitarle ese estigma de que únicamente pues los que nacieron en el ámbito tecnológico, o sea, las empresas nuevas, las startups y todo eso, son las que pueden beneficiarse de todo esto. Nosotros lo que buscamos es que cualquiera, o sea, que entienda que puede brincar, dar ese paso, ¿no? Al ser pues una empresa tecnológica o tener herramientas o procesos mucho más ágiles, evitarse los problemas que comentábamos ahorita, ¿no? Como es pues trabajo manual y que es muy tedioso, que te implica más tiempo. Lo comentamos también, o sea, que puede haber información manipulada, también lo comentaba Celine, ellos no aceptan papeles o documentos que vengan impresos o que vengan así como, o sea, que puedan ser fácilmente manipulados, ¿no? Porque pues todos sabemos que ahorita también, a lo mejor hay mucha gente que no está en la era digital, pero hay un montón de aplicaciones que te dicen, bueno, cámbiale esto a esto, las fotos de filtros y demás, entonces para los documentos es igual. Entonces nada más confiable que poder y que estar con la certeza de que la información que estás obteniendo viene directo desde la fuente, o sea, sin ningún tipo ahí de alteración, ni de filtro, ni de nada, ¿no? Entonces también el capturar información manualmente, o sea, si ya la tienes directo en un sistema, o sea, justo un beneficio que ofrece Syncfy es que la información se obtiene en un formato que es muy fácil de integrar a cualquier plataforma, de pasar a cualquier formatito para que sea muy leíble. O sea, vamos, ya viene lista para leer, como quien dice, pero es fácil de integrar a un sistema que a lo mejor quiere leer esa información para luego hacer un proceso de análisis, ¿no? Y pues bueno, cualquier otro error que se pueda presentar en este caso, como lo comentamos, que va a repercutir en dinero, ¿no?
además de empresas como Crece, que dan crédito o financiamiento para pymes, pues nosotros podemos, con la información que obtenemos, como decía, es de varias fuentes, ¿no? Comentamos que del SAT, de bancos, también nos conectamos con carteras digitales, incluso con proveedores de servicios y con blockchains. Entonces, realmente la información, y estos son ejemplos, esto es como las integraciones que tenemos actualmente, pero finalmente lo que hace Sinfy y lo que hacen las APIs, en este caso nosotros, es que cualquier fuente de información puede ser incluida en el catálogo, ¿no? O sea, nos pasa que a veces dice, oye, bueno, yo necesito el SAT y los bancos, pero también me gustaría que te conectaras a, no sé, a lo mejor un tipo de cuenta que no tenemos, ¿no? Entonces es fácil de integrar porque finalmente ese es como nuestro fuerte, o sea, nosotros desarrollamos nuestras propias conexiones y todo el trabajo que se hace de instituciones que se agregan al catálogo, pues queda ya, aunque alguien lo solicite, o sea, queda disponible para cualquiera que quiera utilizarlo, ¿no? Entonces finalmente ya que tenemos esa información disponible, pues nosotros podemos dar servicio o ayudar a que se beneficien plataformas de préstamos como la que es Crece. También podemos ayudar incluso a portales bancarios. O sea, hay el caso ahorita en México apenas está empezando, pero por ejemplo ya en otros países y más también, por ejemplo, con bancos que nacieron más como en totalmente tecnología o digitales, que quieren ofrecerle la posibilidad a sus usuarios de ver no nada más la información de su cuenta de ese banco, sino también la información de las cuentas que tienen en otros bancos. O sea, Sinfy permite que puedan hacer eso, ¿no? Porque nosotros podemos extraer información de cuentas y transacciones de cualquier banco, ¿no? Entonces, si otro portal bancario decide que le quiere mostrar a sus usuarios la información de su cuenta, vamos a decir, entras aquí está, por ejemplo, BBVA y aparte quieres, tengo una cuenta en Banorte, tengo una cuenta en Santander, tengo una cuenta en cualquier otro banco, bueno, quiero que se vea todo en el mismo lugar, se puede hacer, ¿no? Sistemas de contabilidad para descargar toda la información de facturación, declaraciones y todo esto y que puedas hacer como los procesos de impuestos mucho más fáciles, pues también. Fintechs, sistemas de administración en la nube, RPs y todo esto, ¿no? Entonces, los casos de uso son muchísimos, ¿no? O sea, de hecho, esa es la ventaja, te digo, de las APIs o en este caso de Sinfy API, que con la información que tenemos, el caso de uso puede ser muy específico, tan general o tan específico como el cliente lo requiera, ¿no? Aquí están algunos ejemplos que puede servir para validar la identidad, como ya lo estuvimos hablando, que puede ayudar a personas a tomar mejores decisiones al tener toda su información financiera en un solo lugar, como para las plataformas de administración de finanzas personales o de negocios, que puedas tener como una visión completa de, por ejemplo, de tus solicitantes, en este caso para créditos o préstamos, prevenir actividades fraudulentas o información ahí que esté falsificada y pues agilizar procesos de impuestos y de cierres contables y todo esto. Entonces, esos básicamente los beneficios que puede ofrecer un API, en este caso como Sinfy, pero bueno, pues hay muchos más en el mercado y pues bueno, sí es importante que la gente le pierda un poquito ese miedo, ¿no? a la tecnología y que se anime a explorarlas y dar ese brinquito. Definitivamente, yo creo que la gente, sobre todo las áreas de crédito y cobranza, tienen que perderle miedo a la tecnología, porque ahora hay tantas herramientas que pueden facilitar la vida en estas áreas que hay que tratar de aprovecharlas y dejarnos de todos esos procesos manuales que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, ¿no? Sí. La verdad, una plática muy interesante. Yo mismo podría hacer miles de preguntas y miles de cosas que quisiera saber más, pero se nos acaba el tiempo. Así es que vamos, ¿por qué no vamos con las preguntas que están haciendo por ahí? Vi que por ahí hubo unas preguntas. Ale, ¿me quieres ayudar? Sí, por supuesto. Evely Lumbreras hizo varias preguntas. Las voy a hacer todas juntas porque creo que se pueden responder más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, si ustedes me van ayudando, sería muy bien. No, son 3 y luego hay otra más en preguntas y respuestas. Voy a ir por ahí. Si alguien más quiere poner preguntas, lo podemos hacer ahí y agilizar un poquito para que nos dé tiempo. Evely pregunta entonces, ¿qué recomiendan si un cliente tendrá un crédito menor a 15 días? ¿Hay que pedir toda esta documentación para créditos a corto plazo? Sí, de hecho, sí se pide la misma documentación porque nuestros créditos, siempre el plazo mínimo, por así decirlo, son 12 a 18 meses, pero el cliente tiene la posibilidad de liquidarlo antes. Entonces, si tú nada más lo requieres por 15 días, el contrato se te va a hacer de que tú tienes para pagar hasta 12 meses, por ejemplo, y si tú a los 15 días lo liquidas, está perfecto. Nada más que la documentación se pide igual, toda la documentación completa, porque no hay nada que nos asegure que tú lo vas a pagar en 15 días.
Entonces, nosotros todo el contrato lo hacemos como si fuera a 1 año y medio, y tú lo puedes liquidar cuando quieras. Eso es otro de los beneficios de Crece, que muchos bancos no te permiten liquidar tu crédito antes. Y en Crece, en el momento que tú lo quieras liquidar, lo puedes liquidar y listo. Sí, Evelyn, si la pregunta también va dirigida para crédito comercial, la respuesta también es sí. Conoce a tu cliente, creo, va incluso para compras de créditos menores, totalmente te vuelve responsable solidario, así que sí, sin duda, la documentación, la integración del expediente en ambos casos se vuelve indispensable. Otra pregunta, para los clientes e-commerce, ¿también hay que solicitar la misma documentación? Creo que eso también es para mí, supongo. Sí, a todos los clientes se les solicita la misma documentación porque son los 5 documentos básicos que necesitas para Know Your Customer, y Know Your Customer es para prevenir cualquier tipo de actividades ilícitas, como puede ser lavado de dinero. Entonces, siempre el paso número 1 dentro de Crece es Know Your Customer antes de poderle hacer una oferta. Entonces, para Know Your Customer, tienes que solicitar esos documentos. Entonces, sí. Sí. Aunque sean e-commerce, se necesitan los documentos. Y yo agregaría aún más cuando son e-commerce. Dice otra pregunta. Ahora que todo es digital, ¿la solicitud de crédito puede ser firmada por DocuSign? Sí, de hecho sí. Las únicas firmas que se hacen ante notario son las firmas que van con garantía, o sea, con una propiedad de bienes raíces de por medio. Pero si el crédito es sin garantía, o sea, nada más como yo te presto tu dinero, tú me das tu firma, las firmas se hacen normalmente por WeSign o por DocuSign, cualquiera de las dos plataformas. Como somos un proceso 100% en línea, entonces ni siquiera para firmar tienes que ir a ningún lugar. Desde tu computadora, en tu casa, firmas y listo. Muy bien. Bueno, si quieres, yo leo la siguiente, Ale. Sí, sí, Leo. Sí. Yael Sarabia pregunta, creo que esta es para Brenda, si se pueden descargar declaraciones anuales. Sí, efectivamente, además de la facturación, digo, la conexión al SAT se hace y entonces toda la información que esté disponible del SAT, nosotros podemos obtenerla. Se descarga declaraciones anuales y mensuales, tanto para personas físicas como personas morales. Se descarga toda la facturación. Bueno, le llamamos facturación, pero en realidad hablamos de CFDIs, o sea, cualquier tipo de CFDI lo descargamos, no importa de qué clase sea, esas retenciones y demás, y emitidos y recibidos. Y además descargamos documentos, constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento, constancia de retenciones, etcétera. Entonces, sí, también declaraciones. Y bueno, y si hubiera alguno que no está, como les comentaba, o sea, nos van solicitando, o sea, fuimos incrementando el catálogo justamente por solicitud de clientes. Originalmente era únicamente la facturación o los FDIs, y de ahí fuimos agregando estos documentos por solicitud de clientes, ¿no? Sí, al final el cliente entra, se firma y da acceso para esta información. Y pues nosotros finalmente hacemos la conexión directa a la institución, entonces si la información está ahí, pues a lo mejor tengo nada más agregar al catálogo, pues es cuestión pues de unos pasos, ¿no? Unas horas de trabajo de nuestro lado, y ya lo podemos tener disponible para, como digo, para ese cliente que lo solicita y eventualmente para cualquiera cualquier que otro. también lo puede utilizar. Exacto. Perfecto. Otra pregunta de Marco Corona que dice, algunas instituciones solicitan pocos documentos y otros más información para el mismo préstamo. ¿A qué se debe? Pues esto depende básicamente de la empresa, de las políticas de la empresa, pero para completar el KYC sí necesitas esos documentos porque son preguntas muy estratégicas que te ayudan a conocer tu cliente. Entonces, no puedes conocer a tu cliente nada más teniendo los estados de cuenta. O sea, como que tienes que tener una serie de documentos que engloben todo lo que puedes, que saquen toda la información que tú necesitas para tu KYC, pero pues ya es más política de la empresa, políticas de riesgo, donde qué tanto quieres conocer a tu cliente. Entonces, por eso puede ser como que la diferencia en documentos, pero de hecho si te vas a un proceso bancario te piden muchísimo más documentos que los que te pide una fintech, como lo es Crece. O sea, con 5 documentos te puedes, si tu empresa es viable que le presten 3 millones de pesos, con 5 documentos tienes 3 millones de pesos. Entonces, pues sí, depende muchísimo del tipo de empresa, pero pues son políticas de riesgo e internas. Sí, creo que ahí cada banco, cada institución tiene sus propias políticas, pero al final cuando alguien se vuelve responsable solidario, lo importante es tener el expediente bien integrado y que se vuelva ahí, pues, no se vuelva más bien un tema conflictivo, ¿no?
Claro. Bien, hay otra pregunta de Patricia Elizabeth que dice, ¿también revisan las listas negras del tesoro, etcétera? ¿Ese va para quién? Sí, es, bueno, Creo que Celine podría Para ayudarnos Celine, más. me Sí, en su imagino. proceso, sí. sí, en su proceso, sí. De nuestro lado sí revisamos listas negras. Ujú, Pues básicamente si estás en una lista negra no te podemos prestar dinero. Entonces sí, sí se revisan. ujú. Sí, Ah, perfecto, Yael, pues para tu pregunta vamos a poner una lámina al final, ahí van a venir los datos de contacto de Brenda y de Celine, cualquier cosa que puedan, que quieran contactarlos, al final vamos a poner ahí los datos, así que van a poder contactarlas sin mayor problema. Otra pregunta de Ricardo, ¿quieres hacerla, Leo? sí, claro que sí. Vi una pregunta más que se menciona cuándo hay que actualizar la documentación de un cliente y cuándo recomiendan actualizar una investigación comercial. Mm, Esa pregunta es para mí. Eso de Casi. Informes México, para hacer informes de crédito, yo recomiendo siempre dividir la cartera, un poco como lo mismo que hace Crece, no tienes que tener tu cartera totalmente, decir cada año, cada 6 meses, cada 3 meses. Creo que tienes que dividir tu cartera, utilizar de lo mejor posible una herramienta como Inóxico que te ayuda a prevenir o anticiparte un poco hacia prevención. Y cuando tienes todo esto sistematizado, tú puedes entender un poco que algunas investigaciones se van a tener que actualizar cada 6 meses, algunas cada año, y seguramente con algunos comportamientos de pago perfectos hay expedientes para los que no tienes que actualizarlos. En temas de investigación comercial, en temas de documentación, lo más importante es mantener actualizado el comprobante de domicilio y si tienes alguna garantía, por supuesto que no pierda vigencia. Sí. La pregunta de Ricardo Carrasco es muy interesante y creo que Celine nos ayudas. En caso de no solicitar ciertos datos y documentos, ¿estaría incumpliendo tal vez algún tema de prevención de lavado de dinero? Pues posiblemente sí, o sea, depende ya muchísimo de los procesos internos de la empresa, pero una empresa que presta dinero es categorizada como una SOFOM, ¿ok? Todos los bancos, todas las financieras son SOFOMs. Entonces, las SOFOMs tienen ciertas auditorías que son muy diferentes a las auditorías que se hacen a una empresa normal, una SADCB. Por ser una SOFOM, tienes que cumplir con esos documentos para cumplir con los datos que se requieren para las auditorías. Entonces, si no se están pidiendo todos los documentos, probablemente están usando una API como SyncFi, por ejemplo, donde pueden sacar la información sin pedir el documento, pero pues ahí tú ya estás accediendo a a que saquen tu información de cierta fuente sin que tú tengas que subirla. Entonces, por eso en Crece tenemos como que las dos opciones. ¿Sabes qué? Yo no te quiero dar acceso como a mi portal del SAT, entonces yo mismo te doy el documento, esa es la opción. Y seguramente las empresas que no piden ciertos documentos es porque los sacan por medio de una app. Ujú. Una pregunta de Lourdes Ferrer para Brenda. ¿Ustedes tienen conexión para validar la CURP con la RENAPO o algún sistema de información? Sí, también tenemos disponible esa conexión. De hecho, pues sí, justo como funciona es por medio de la CURP. Bueno, puedes poner la CURP para validar los datos que aparecen con la CURP o creo que también están al revés. Sí, o sea, para que puedas meter ciertos datos y puedas obtener la CURP por medio de la conexión a Renato. Ujú, Perfecto. ujú. Muy bien, pues podríamos seguir leyendo muchas preguntas porque seguramente, como les dije, hay mucho para explorar todavía, pero ya se nos acabó el tiempo, así es que no queda más que agradecerles tanto a Brenda como a Celine como a Alejandra. Muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir los conocimientos y la experiencia que tienen en esta área. No, gracias a ustedes, gracias Leonel, gracias Alejandra por la invitación y por la oportunidad de poder conversar más sobre ese tema y pues bueno, encantados de haber aprendido muchísimo. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, a todos los que participaron, les recuerdo que en breve estará esta misma publicación en YouTube para que la puedan ver, compartir y les agradecemos mucho su presencia. Gracias por acompañarnos. Estamos volviéndonos a ver en muy, muy breve. Y aquí dejamos los datos de Celine y de Brenda porque hubo personas que querían saber cómo contactarlas. Entonces aquí está la información. Y normalmente también después del webinar les llega un correo electrónico con un poco de información. Gracias a todos y hasta luego.